Lo que estás a punto de escuchar fue silenciado por décadas. Durante la época dorada del cine mexicano, se nos vendió una imagen de glamour, romances idealizados y estrellas inalcanzables. Pero detrás de las cámaras, muchos vivieron con miedo, un miedo profundo que los obligó a ocultar su verdad hasta el final de sus días. ¿Qué secretos escondía realmente el cine de oro? Este video revela 12 historias marcadas por la discriminación, el silencio y el estigma del VIH. Comenzamos con una de las más impactantes. Caso 1. Enrique Álvarez Félix, el hijo que vivió en las sombras. Ser hijo de María Félix parecía un privilegio, pero para Enrique fue más una condena. Creció bajo la sombra de una mujer imponente, que decidió cómo debía comportarse. Viril, fuerte, galante, aunque él deseara ser otra cosa. Nunca se le conoció una relación sentimental con una mujer. Nunca se vio envuelto en escándalos amorosos. Solo rumores, silencios y un entorno que no permitía desviaciones de la norma. Cuando quiso abrir su corazón, María lo fulminó con la mirada. En su mundo, ser diferente no era una opción. A mediados de los años 90, su salud comenzó a deteriorarse. Adelgazó de manera alarmante. Su rostro cambió, su piel se tornó pálida. El 24 de mayo de 1996 se anunció su muerte por un infarto. Esa fue la versión oficial, pero en los pasillos del espectáculo se decía otra cosa. Que el SIDA lo había consumido lentamente y que su madre, María Félix, utilizó toda su influencia para silenciar la verdad. No quería que el apellido Álvarez Félix quedara asociado a lo que, en ese entonces, era visto como una mancha. Su velorio fue discreto, frío, sin muestras públicas de dolor. María Félix no derramó una sola lágrima por su único hijo. ¿Fue realmente un infarto? ¿O María Félix se llevó a la tumba el mayor secreto de su familia? Lo que viene a continuación revela que este no fue un caso aislado. Agustín Insunza nunca hablaba de mujeres, no se le conocieron relaciones sentimentales, nunca apareció acompañado en eventos públicos y jamás contrajo matrimonio. Dentro de los camerinos, se decía en voz baja que su vida amorosa seguía un camino distinto al que imponían los estándares de la época. En 1978, falleció repentinamente. La versión oficial habló de causas naturales, pero en sus últimas apariciones ya era evidente un deterioro físico progresivo. Se le veía más delgado, con aspecto apagado, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Lo más llamativo fue la reacción posterior a su muerte. Su familia se encargó de borrar todo rastro de su vida personal. No hubo homenajes, entrevistas ni declaraciones públicas. El funeral fue discreto, sin presencia mediática ni despedidas notorias. Silencio absoluto. Con el tiempo, cuando el SIDA comenzó a visibilizarse en el mundo del espectáculo, su nombre volvió a surgir en conversaciones privadas. Había demasiadas coincidencias, demasiados vacíos. Una historia incompleta que nunca se cerró del todo. En esta misma línea, resulta imposible no hablar de Jorge Mistral. Era considerado uno de los hombres más atractivos del cine mexicano. Un rostro impecable, una mirada penetrante, una carrera llena de éxitos. Las mujeres lo idolatraban, pero él siempre se mostró distante, reservado, casi inaccesible. Su vida privada era un enigma. Nadie parecía conocerla realmente. En la década de los 70, su salud comenzó a deteriorarse con rapidez. Se alejó de los escenarios, bajó de peso y aquella figura imponente que conquistaba la pantalla se fue apagando sin explicación clara. En 1972, sin previo aviso, Jorge Mistral se quitó la vida con un disparo en el pecho. La versión oficial indicó que padecía una enfermedad terminal, pero jamás se especificó cuál. A partir de ese momento comenzaron a circular los rumores. Algunos hablaban de cáncer. Otros aseguraban que lo consumía era más complejo, más estigmatizado. Cuando el SIDA empezó a hacerse visible en el mundo del espectáculo, su caso volvió a ser discutido en privado. El deterioro físico acelerado, el aislamiento voluntario, la falta de explicaciones, el hermetismo de su entorno, todo apuntaba hacia una verdad que nunca se dijo en voz alta. Algunos creen que prefirió morir antes que enfrentar el juicio público, y si fue así, la respuesta se la llevó con él.
Tampoco se puede ignorar la historia de Alfredo "El Güero" Gil, músico legendario de Los Panchos, ícono de la música romántica y figura estrechamente vinculada al cine mexicano. Su carrera artística fue brillante, pero su vida personal siempre estuvo envuelta en un silencio absoluto. Mientras sus compañeros presumían relaciones, romances y aventuras, él se mantenía al margen. Nunca se le conoció una pareja femenina. En una industria plagada de galanes, esa ausencia no pasó desapercibida. Los rumores comenzaron a circular lentamente, en voz baja, como suele ocurrir en los círculos donde la apariencia lo es todo. Se hablaba de ciertos círculos privados, donde la orientación de Alfredo Gil era un secreto a voces. En 1999 falleció a los 84 años. Oficialmente, su muerte no tuvo relación alguna con el VIH. Sin embargo, las sospechas nunca se disiparon. Algunos aseguran que su deterioro físico comenzó muchos años antes y que su silencio fue una estrategia para evitar el escándalo. Carlos Navarro fue otra joya del cine nacional. Guapo, talentoso, magnético. Su presencia en pantalla era poderosa. Trabajó con figuras de la talla de Luis Buñuel en cintas como La ilusión viaja en tranvía y Doña Perfecta. Todo apuntaba a que se convertiría en una leyenda, pero su vida personal siempre fue un misterio. Nunca se le conoció una pareja femenina, nunca protagonizó un escándalo amoroso, nada. Solo rumores persistentes que apuntaban a una relación con Ramón Novarro, el actor mexicano que triunfó en Hollywood y que fue brutalmente asesinado en 1968. En un caso vinculado a su orientación sexual. Carlos Navarro jamás confirmó nada. Su silencio, sin embargo, solo alimentó la sospecha pública. En 1969, murió a los 45 años. La causa oficial fue cáncer. Pero, con el paso del tiempo, cuando el SIDA comenzó a visibilizarse dentro del espectáculo mexicano, su nombre volvió a circular entre murmullos. Una vez más, la duda quedó sembrada. Una historia sin pruebas, pero con demasiadas coincidencias. ¡Qué sorpresa! Y aún falta una historia más. Una que lo cambia todo. Maricruz Olivier fue una de las actrices más queridas y enigmáticas del cine y la televisión mexicana. Su final es considerado uno de los más tristes en la historia del espectáculo nacional. Su presencia en pantalla era magnética. Tenía el aura de una mujer fatal, segura, dominante. En cada escena acaparaba todas las miradas, pero detrás de ese ícono del cine de oro se escondía una vida marcada por secretos, silencios y rumores persistentes. Desde sus primeros años en la industria, se decía que Maricruz nunca mostró interés real en los hombres. Un detalle que, en aquella época, era más que una rareza, era motivo de sospecha, juicio y exclusión. Durante años se especuló que su verdadero gran amor fue la también actriz Beatrice. Se decía que Marie Cruz Olivier mantuvo una relación en secreto con la actriz Beatrice Sheridan. Un vínculo profundo, pero invisible a los ojos del público. El escándalo más fuerte de su vida ocurrió durante una fiesta privada, exclusiva para mujeres, en la que la policía irrumpió sin previo aviso. Varias asistentes fueron arrestadas por faltas a la moral. Se habla de una fotografía tomada en ese momento por una figura política de la época. Una prueba que, según algunas fuentes, existe, pero que nunca fue publicada. En 1984, su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Perdió peso de manera drástica, su piel se volvió pálida y su energía se desvaneció por completo. Falleció pesando apenas 70 libras. La causa oficial fue cáncer de páncreas, pero en los pasillos de la industria se decía otra cosa. El diagnóstico real, según los rumores, fue SIDA. Su círculo más cercano lo mantuvo en total discreción para evitar el escándalo mediático. Luego está el caso de Roberto Cobo, un actor que desafió los límites del cine mexicano. Su interpretación de El Calambres en Los Olvidados lo convirtió en una figura inolvidable. Pero fue su papel como Manuela, un personaje travesti en El Lugar Sin Límites, lo que lo llevó directamente al centro de la polémica. Nunca habló abiertamente sobre su orientación sexual,
Aunque muchos dentro de su círculo íntimo aseguraban que era gay, prefería mantenerse en silencio ante el público, consciente del juicio que podía enfrentar si mostraba su verdadera identidad. En 1985, el terremoto de Ciudad de México marcó un antes y un después en su vida. Su edificio colapsó, quedó herido, y desde entonces tuvo que usar bastón. A partir de ese momento, su salud comenzó a deteriorarse y se fue alejando poco a poco de los reflectores. Murió en 2002. La causa oficial fue un derrame en el esófago y un infarto, pero nuevamente, los rumores apuntaban en otra dirección. Decían que el SIDA lo había consumido en silencio y que su diagnóstico fue ocultado para proteger su legado. En esa época, el estigma era tan violento que muchos artistas prefirieron morir en silencio antes que ser juzgados por su verdad. Y lo más trágico de todo es que estas historias no eran excepciones, eran la norma. Historias borradas, vidas que se apagaron sin justicia ni reconocimiento. ¿Quieres conocer los últimos nombres de esta lista negra del cine de oro? Quédate. Lo que falta podría cambiar la forma en que miras a tus ídolos. Miguel Alcántara lo tenía todo. Galán de telenovelas, rostro perfecto, sonrisa encantadora, el tipo de hombre que las productoras querían en pantalla y que el público adoraba. Pero detrás de esa imagen, ¿quieres que siga con la historia de Miguel Alcántara y el cierre de la serie? Había un hombre completamente solo, nunca se le conocieron parejas. En los pasillos del espectáculo se hablaba en voz baja de que su verdadero amor no era el que el público imaginaba. Se decía que mantenía relaciones discretas con otros hombres, pero vivía con el miedo constante de ser expuesto y perderlo todo: su carrera, su imagen, su lugar en el medio. Con el paso del tiempo, su rostro perdió brillo, su cuerpo se debilitó. Sus apariciones se volvieron esporádicas, hasta desaparecer sin dejar rastro ni despedida. Lo más perturbador no fue su silencio, fue su muerte. Pasaron 5 días antes de que alguien notara su ausencia. 5 días con su cuerpo sin vida, en total abandono. Nadie llamó, nadie preguntó por él. Fueron los vecinos, alertados por el olor que salía del departamento, quienes finalmente avisaron a las autoridades. La versión oficial hablaba de leucemia, pero lo que encontraron en su casa contaba otra historia: medicamentos específicos para el tratamiento del VIH. Todo apuntaba a una verdad silenciada: Miguel Alcántara, galán de telenovelas, había sido víctima del SIDA. Murió completamente solo, sin familia, sin amigos, y su cuerpo, ya en estado de descomposición, fue hallado en uno de los escenarios más tristes que ha presenciado el mundo del espectáculo. Y aún hay más. Carlos Ancira fue un actor fuera de serie, dueño de una intensidad dramática inigualable. Dominaba el teatro como pocos. Su talento era incuestionable, pero su vida privada era un misterio absoluto. Jamás se le conoció pareja. Jamás estuvo envuelto en escándalos sentimentales. Solo un silencio cada vez más sospechoso a medida que pasaban los años. En 1987, Ancira murió repentinamente. La versión oficial hablaba de complicaciones de salud, pero en los círculos íntimos del arte mexicano se susurraba otra historia: que Carlos Ancira también había sido víctima del SIDA y que su entorno más cercano lo ocultó para proteger su nombre, su obra y su reputación, porque en aquella época el VIH era sinónimo de vergüenza, de rechazo, de silencio, y muchas figuras del espectáculo murieron con su verdad bajo llave. El cine de oro nos regaló sueños, historias y leyendas, pero también nos dejó cicatrices ocultas, vidas marcadas por el miedo, el prejuicio y el abandono. Estas historias no son solo parte del pasado, son advertencia, memoria y homenaje a todos los que no pudieron vivir su verdad, a todos los que murieron en silencio, y a todos los que, aún hoy, siguen esperando justicia. Fue uno de los grandes galanes en su juventud, símbolo de autoridad en su madurez. Interpretó padres de familia, militares, sacerdotes, papeles que lo consolidaron como un ícono de la masculinidad mexicana, pero detrás del telón, su vida privada era un enigma. Aunque estuvo casado y tuvo hijos, los rumores sobre una doble vida nunca desaparecieron. Se decía que mantenía relaciones con hombres, pero su imagen pública lo obligaba a vivir entre sombras, en una permanente negación. Su salud se fue apagando lentamente con los años, hasta que en 2013 falleció por complicaciones respiratorias y neurológicas. La causa oficial fue la edad,
pero algunos apuntaban a una enfermedad que debilitó su sistema inmune. Todo fue manejado con un hermetismo absoluto. Ramón Gay fue otro caso enigmático, galán del cine de terror y ciencia ficción, alto, elegante, con un porte imponente. Su vida amorosa, sin embargo, era un rompecabezas. No tenía romances públicos, ni escándalos, ni relaciones conocidas. En los camerinos se susurraba que su círculo íntimo estaba lleno de secretos. Pero en 1960, todo cambió. Fue asesinado en plena calle por el actor Salvador Lozano, supuestamente por una disputa relacionada con la actriz Evangelina Elizondo. El caso se cerró rápidamente como un crimen pasional, pero con los años esa versión comenzó a desmoronarse. Algunos aseguraban que la disputa no fue por una mujer, sino por un hombre, y que revelar esa verdad habría sido devastador para la industria. Más perturbador aún fue que, cuando el SIDA empezó a cobrarse víctimas en el medio artístico, el nombre de Ramón Gay volvió a aparecer. ¿Estaba enfermo antes de morir? ¿Fue realmente asesinado por celos o por lo que representaba en secreto? Su deterioro físico era visible. El caso quedó cubierto por el misterio. Muchos de ellos murieron solos, olvidados por una industria que antes los aplaudía de pie. Otros fueron enterrados con diagnósticos que nadie se atrevió a cuestionar. Y algunos simplemente desaparecieron envueltos en rumores, en silencio, en una vergüenza que no les pertenecía. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Cuántos secretos se llevaron a la tumba? ¿Cuántos fueron encubiertos por miedo al escándalo? ¿Cuántas verdades se ocultaron bajo el brillo del cine de oro? Estas historias no son solo parte del pasado, son advertencia, memoria y homenaje a todos los que no pudieron vivir su verdad, a todos los que murieron en silencio y a todos los que aún hoy siguen esperando justicia. Nunca lo sabremos con certeza, pero si algo nos enseña la historia es que, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. ¿Qué opinas de estos impactantes finales? ¿Crees que la industria realmente ocultó estas verdades? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete, activa la campanita y no dejes que el silencio gane.